Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes e invitados a esta cierre final. Hoy es la gran conferencia que teníamos con tantas ansias esperando a nuestro maravilloso invitado de hoy, doctor Alfonso Barbosa, un excelente invitado que tenemos hoy. Nos va a tener tres temas que vamos a compartir. Recuerde que estamos cerrando ya el programa de técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Ponao Seccional Cali. Hoy, 27 de agosto, siendo las 8 de la mañana, damos inicio a esta maravillosa clase. Nuestro expositor va a tratar en lo posible, porque son temas muy científicos, muy biomédicos, pero él le va a bajar como los niveles y nos los va a aterrizar para que todo el mundo podamos entenderlos de una forma sencilla y amena. Vamos a invitar al profe Jimmy Cuero para que se presente. Profe Jimmy. Hola, muy buenos días para todos, profe Hilder, para profe Alonso Barbosa y para demás compañeros y para todos los presentes en sala. Mi nombre es Jimmy Cuero, vivo actualmente en la ciudad de Palmira. Estoy trabajando con Indervalle, con el Instituto Municipal del Deporte de Cali, en la disciplina de fútbol, con niños con edades de 7 a 17 años. Pues tuve la oportunidad de pronto de jugar fútbol profesional, ya retirado con más de 10 años. Eh, y ahorita en la enseñanza como tal de los niños llevo 10 años. Entonces, con muchas ganas de aprender, profe. Y buen día para todos. Bienvenido, mi profe. Profe Carlos Alberto Ramírez. Sigue usted, profe Carlos. Muy buenos días para todos, compañeros. Muy buenos días, profesor Hilder. ¿Cómo me le ha ido? Excelente. Eh, pues aquí ya listando todo para el evento de los niños, torneo de Guanabanal. Me llamo Carlos Alberto Ramírez, trabajo en Indervalle, más de 3 años. Tengo niños de entre 6 años y 14 años y vivo en Palmira, profe. La modalidad mía de fútbol. Excelente, profe. Bienvenido. Bueno, recibamos al Listo, bueno, profe gracias. Byron Bonilla. Profe Byron. Muy buen día, mi nombre es Byron Bonilla, soy tecnólogo en deporte, entrenador de patinaje y voleibol por más de 20 años y ahorita estoy en la ciudad de Palmira. Excelente, profe. Qué felicidad. Profe Andrés Muñoz. Profe Andrés Muñoz, ¿cómo? A ver si lo... Eso, profe, excelente. Hola, profe, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Muñoz. Soy de Pradera Valle del Cauca, laboro acá en Inder Pradera. Trabajo con actividades lúdico-deportivas y también en el tema de locución, con más de 10 años de experiencia. Saludo cordial y esperando disfrutar también y aprender más en esta charla el día de hoy. Excelente, mi profe. Recibamos a la profe Patricia Rivas. Profe Patricia. Profe Patricia Rivas. Profe Patricia Rivas. Ella siempre ha tenido algunos problemas de... Pero ahorita le sonó lo más de bien. Profe Patricia. Aquí ya estoy, profe. Listo, hágale. Buenos días para todos, compañeros. Mi nombre es Patricia Rivas, del municipio de Candelaria Valle. Trabajo en el área del atletismo, en el deporte convencional y paralímpico, ya hace 16 años. Cuéntenos la otra historia, profe. Cuéntela, profe. La otra historia es que ahora en el mundial pasado en París, tuve un atleta que compitió en los 100 metros y clasificó para los Juegos Paralímpicos. Es de discapacidad. En
¿Dónde es que se van a realizar el próximos Paralímpicos? En París 2024, Oh, convencional y discapacidad. excelente, excelente, excelente. Bueno, ahora sí los invitados especiales, porque tenemos bastante invitados especiales, mi profe Alfonso. Arranquemos con el de profe Ángel Gutiérrez, desde Puerto Rico, aunque hoy está en Estados Unidos, pero hagámosle, profe. Muy buenos días a toditos, Dios me los bendiga a todos. Discúlpenme por un poquito tarde viendo la información de la disertación de ayer, que fue espectacular. Soy el licenciado Ángel Gutiérrez Estorgel, licenciado en Actividad Física y Salud Pública, con una especialización en ejercicio en medicina por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Adicional, pues tengo otras especializaciones como entrenador maestro de automanejo de condiciones crónicas por la Universidad Stanford, Escuela de Medicina. Y actualmente, como dice el maestro Hilder, estoy en el estado de Michigan trabajando un proyecto muy bonito, en la cual, ¿verdad?, se llama Camina y Respira, y que es de parte de mi autoría. Ya llevo 16 años llevando a cabo eso por diferentes partes del mundo y estamos trabajando arduamente en esas rutas saludables para que las personas puedan seguir colaborando y con su calidad de vida. Así que más que agradecido al maestro Hitler por la oportunidad y a todos ustedes, vamos a abrir nuestra cabeza, nuestro cerebro, porque realmente la actividad de hoy va a ser muy amena. Bueno, tenemos otro invitado de talla mundial, mi profe Juan Hojas. Profe, regalen una presentación cortica, profe, eso sí me resume, porque no terminamos hoy. Profe Juan Hojas. Vine en calidad de alumno hoy. Buenos días a todos y bendiciones. Alumno porque quiero, como siempre, aprender desde el doctor Barbosa. Y bueno, un saludo. Apruebo completamente la posibilidad de que el Politécnico Ponao me haya dado la oportunidad de participar de esta hermosa conferencia. Dios me lo bendiga a todos. Y profesor de educación física aquí, que por ahí empecé, así que ahí se termina también todo. Para mí es un orgullo llevar adelante esta profesión. Saludos a todos y estoy en calidad de alumno hoy a escuchar al amigo y colega Alfonso Barbosa. Gracias, profesor Hilde Molina, por la oportunidad que me has dado. Excelente, profe, excelente. Profe Rolando Fray, profe Rolando, una presentación cortica, mi profe. Buenos días para todos los compañeros del grupo. Sí, mi nombre es Rolando Fray Miguel Joven, Santa Marta, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, metodólogo y tecnólogo de entrenamiento deportivo. Gracias. Excelente, profe, excelente. La profe Denise, profe, una presentacioncita, profe. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Denise Matiz, soy profesional en ciencias del deporte, psicóloga, una especialización en docencia e investigación universitaria, maestría en educación y he sido siempre muy académica. Y tengo una empresa para personas en condición de sobrepeso y obesidad y aguas abiertas. Eso es lo que hago actualmente. Es una presentadora desde su carro, nos está Excelente, excelente, excelente. Bueno, profe Julián Soto, no sé si puede abrir micrófono, no sé si ya le funciona el micrófono o puede escribir en eso. Julián ya está listo ahí. Profe Julián. Listo, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Interesante el tema y muchas gracias por la invitación. Docente en educación física, de pedagógica de Tunja, perfeccionamiento en entrenamiento deportivo en la Universidad de Leipzig en Alemania, maestría en motricidad humana en la Universidad de Antioquia, 13 años de docencia universitaria, experiencia en grupos de investigación, semilleros, autor de 5 libros resultado de investigación, capítulos, libros y todo ese tema de acreditación y renovación de registro calificado y demás. Con el mayor interés de estar atento a esta charla y muchísimas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Y profe Julián Soto, ¿usted hace parte del grupo Sport Internacional? Sí, sí, señor, sí, señor. Ah, Por ahí hemos perfecto. compartido varios momentos. Perfecto, excelente.
Muy bien. Profe Álvaro, que está solito con solo Álvaro. ¿Está por ahí? Álvaro. Álvaro. Bueno, Carlos, ¿está por ahí? Bueno, Bismar Choes Palma, ¿desde dónde nos acompaña? Bismar Choes Palma. Bueno, tengo a alguien que tiene 1968. Está mostrando la placa de una vez. 1968. ¿Nos puede decir dónde nos acompaña? Profe Marco Rosales Salazar. Por ahí lo escuché, mi profe Marco Rosales Salazar. Profe, nos regala una presentación cortica que ya casi vamos a dar inicio. Sí, presente, estamos acá. Estamos atentos a la exposición. Una presentación suya cortica, profe. ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Algo breve. Desde Perú, soy docente de educación física. Ah, perfecto, excelente. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, voy a presentar un resumen del resumen, porque la hoja de vida de nuestro queridísimo invitado hoy es bastante amplia, bastante grande. Entonces, porfa, me dicen que me están viendo mi pantalla, alguien por ahí que diga que sí. Sí, Sí. sí, lo estamos viendo. Perfecto. Doctor Alfonso Barbosa Domínguez, Colombia, colombiano, caleño, que actualmente está radicado en Ecuador. Formación profesional. Primero, médico y cirujano de la Universidad del Valle desde 1991. Profesional en deporte y actividad física de la Escuela Nacional del Deporte 2006. Tecnólogo en deportes con énfasis en natación de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte en el 97. Formación de segundo nivel, ciencias biomédicas aplicadas de la Universidad del Cauca, Colombia en el 95. Biotipología y antropometría aplicada de la Universidad Sur, Puerto Alegre, Brasil, 1999. Y formación de tercer nivel, magíster en fisiología aplicada de la Universidad de Kiev, Ucrania, antigua Unión Soviética, 2003, y doctorado en neurofisiología aplicada de la Universidad de Colonia, Alemana. Tiene muchísimas otras cosas porque tiene certificados. No, mejor dicho, si le digo hoy todo lo que el profe ha hecho, me quedo presentándolo. Mi profe, estamos con usted. La sala es completamente suya. Arranque con esa frase que me tiene con ansias de escucharla. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Estos espacios académicos son supremamente importantes para compartir, más que enseñar, compartir, porque yo sé que pues aquí hay gente con mucha experiencia, tiene buenas bases y que de alguna manera pues vamos a recordar ciertos conceptos en epigenética, bioquímica estructural y molecular, morfología, miología, fisiología, bioquímica, anatomía, morfología, genética, planificación del entrenamiento deportivo, métodos del entrenamiento, porque hay que tocarlos, la parte nutricional y todos estos aspectos que uno como entrenador debe tener en cuenta para poder realmente estructurar procesos deportivos bajo soporte científico. Entonces, yo siempre recalco mucho esa parte, ¿no? En muchas partes del mundo, pensamos que lo más fácil es estudiar para ser entrenador, o lo último que uno puede pensar para entrar a estudiar porque no quedó en ingeniería, porque no quedó en medicina, porque no quedó en abogacía, en arquitectura. Entonces,
por no tenerlo en la casa, lo mandan a estudiar deporte. Y resulta que el deporte es como una medicina, porque usted realmente lo que va a manejar son personas. No va a manejar ni lavadoras, ni estufas, ni va a improvisar con esa gente. Por ejemplo, el profesor que es certificado por el American College Sport Medical sabe que los parámetros americanos para hacer prescripción de ejercicio bajo parámetros clínicos son muy claros. Y sobre soportes médicos, los americanos y la Asociación Europea y la Asociación Rusa y la Asociación Alemana tienen esos parámetros muy claros. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que este tema que vamos a tocar hoy es bien interesante porque son efectos que no se ven a simple vista. Se dan en el organismo a través de la actividad física, a través del deporte, a través del entrenamiento deportivo, pero que de alguna manera, por desconocimiento, pensamos que mientras yo hago actividad física regular, no se dan estos efectos y entonces ahí es donde empezamos a pecar. Dentro de mi labor como entrenador y jefe de entrenadores, siempre enfatizo en los colaboradores que están conmigo trabajando, que tengan muy en cuenta estos parámetros cuando se ha estudiado. Porque muchas veces el hecho de uno ya tener cierta experiencia, cierto bagaje en el deporte, 10 años, 5 años, 15 años, nos olvidamos de muchas cosas que son fundamentales. Bueno, entonces la frase que yo traigo hoy es una frase que yo siempre pues recalco mucho. Lo más fácil para una persona no es aprender algo nuevo, es cambiar lo que ya sabe por algo diferente. Eso es lo más difícil. Entonces, siempre uno tiene que tener apertura para escuchar y pues ir aprendiendo. Básicamente es eso. Y pues hasta ahora me ha dado buenos frutos con todo lo que hemos venido haciendo en deporte, en prescripción de ejercicio, en acondicionamiento prequirúrgico y posquirúrgico, en formación deportiva de base, niños entre los 6 y los 16 años, 18 años, que de alguna manera, acuérdese que los niños hasta que no cumplan cierta edad no pueden pasar de etapa pediátrica, por mucho desarrollo que se les vea y que se les note. Pero esos son parámetros que hay que respetar. Y eso ahora lo vamos a enfatizar mucho porque estos efectos de biogénesis mitocondrial, sarcomerogénesis y los polimorfismos son la base de todo deportista para que pueda llegar a ser de rendimiento o de alto rendimiento, que son dos fases, son dos áreas completamente diferentes. La gente llama rendimiento y alto rendimiento y los une en un área. Son dos cosas completamente diferentes, tienen parámetros diferentes, indicadores fisiológicos, bioquímicos y metabólicos diferentes, y así sucesivamente. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Bueno, yo todavía nado, compito en la categoría máster. Eso es una de las cosas que me ha dado, pues, estas herramientas que tengo y que trabajo en el deporte porque me apasiona. Trabajo en el Instituto de Medicina del Deporte en el Laboratorio de Fisiología, haciendo todo lo que es espirometrías, anemoergometrías, oxioximetrías, pruebas de lactato en química seca, goniometrías, test de esfuerzos en piscina ergonómica, en banda, en tierra. Hacemos la parte antropométrica, la parte nutricional. Y varios compañeros con los que yo trabajo en un grupo de investigación han estado ya aquí exponiendo en este espacio académico.
Hilder, ¿podemos compartir la presentación? Claro ¿No? que sí. Bueno, Hágale, arranque con la primera. espérense un momentico. Bueno, entonces, muchachos, Hilder, acordate de lo que te dije, ¿no? Vos te encargas de que si hay Sí, alguien, la táctica es igual. En este momento los micrófonos ya están cerrados por estrategia, pero si tú quieres participar, me levantas la mano y inmediatamente yo hablo con el profe Barbosa para que nos dé el espacio. Si quieres preguntar en cualquier momento, es solo que levantes la mano, te doy la palabra, abro el micrófono y haces la consulta. Listo, profe. Arranquemos con el técnico que es sarcomerogénesis, su efecto fisiológico en el organismo a través de la realización de actividad física y deporte. Será la conferencia número 1. Temática sí. 1. Arranque, profe. Bueno, sarcomerogénesis es el nombre pues que se maneja desde el punto de vista epigenético y biológico, pero se conoce dentro del argot, pues para que la gente no confunda ese término tan médico, se conoce como memoria muscular, pero en realidad pues ese término de memoria muscular no se da directamente como memoria muscular, pero tiene algo que ver porque guarda relación con unos factores genéticos que van guardando la información y que posteriormente se dan a nivel de sarcómero. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que hay diferentes formas de músculo, hay tipos de músculo, tenemos más o menos 608 músculos mal contados y que de acuerdo a la ubicación hay superficiales, intermedios y profundos, que son antagonistas, agonistas, cumplen unas funciones muy específicas, pero que de alguna manera todos tienen que relajarse y contraerse. Y que con la actividad física, pues esto van sufriendo unas modificaciones, unas adaptaciones y unos cambios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, pues, aparte de los músculos, nosotros tenemos tendones, aponeurosis y ligamentos. Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta porque incide en la parte de contracción y relajación, porque recordemos que las aponeurosis, los tendones y los ligamentos se llaman tejidos conectivos no especializados. ¿Por qué no especializados? Porque no son ni músculo ni son huesos, están en un punto intermedio. Y entonces, a través del deporte, pues esto se va generando que se estructure de una manera más fuerte, se vaya madurando el tejido, ¿sí? Y que cuando lleguen a cierta edad, ya los tendones, las aponeurosis y los ligamentos, pues vayan haciendo su función específica. Aquí tenemos pues una explicación breve de lo que es una aponeurosis, lo que es un tendón, lo que es un ligamento, y que posteriormente pues vamos a ver que esto tiene que incidir en la parte de contracción y relajación muscular, porque de lo contrario pues estaríamos emitiendo ciertos conceptos que son fundamentales. La célula del tejido muscular se llama miocito y es la que constituye el elemento contráctil básico del músculo liso y estriado. El miocito los hay en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Ahora, también está en el endotelio del sistema digestivo, estómago, esófago, sistema nervioso central y periférico. Donde haya movimiento, hay miocitos. Y donde haya miocitos, debe haber una unidad contráctil que relaje y contraiga. Para recordar, los movimientos peristálticos que tienen las venas, arterias, vasos microcapilares y capilares deben de tener miocitos para poder hacer el bombeo del circulante, de la circulación, y que éste llegue pues a la célula estimulada. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo. Tenemos ahí la actina, la miosina, la línea M, que es donde generalmente se hace la contracción
hacia el centro, luego hacia el exterior, pero que estos son proteínas que hacen que estas miofibras contraigan un tiempo determinado. Y esto es una de las cosas claves que quiero recordar. La contracción muscular tiene momentos fisiológicos de contracción. Por muy entrenado que usted tenga, por muy buena capacidad y condicionamiento, vuelvo y repito, usted no es un robot. Eso tiene unos tiempos de contracción y de relajación. La diferencia está en el número de células reclutadas por un momento determinado de contracción y células reclutadas por un momento de relajación. Esto hace parte y es importante tenerlo en cuenta porque siempre que nosotros hacemos un gesto deportivo o estamos enseñando un gesto deportivo, tenemos que tener muy en cuenta esos tiempos fisiológicos para esta contracción y relajación. Para eso, y eso es uno de los principales enfoques del entrenamiento y de formación deportiva. La fascia lata es la parte más externa de la aponeurosis del músculo. Se trata de una membrana gruesa y resistente que posee elasticidad, flexibilidad y tiene una memoria en esta fascia lata en donde se ubican las células satélites. Esas células satélites usted las tiene, están como hibernando, están quieticas allí. Eso es una célula madre específicamente del tejido muscular. ¿Qué es lo que hace que esta célula satélite tenga importancia? Y es que cuando nosotros hacemos deporte, ¿sí?, las miofibras y el tejido muscular se rompe porque en el momento que se estire y vaya creciendo, hay ruptura de fibras y de miofibras. Entonces, de acuerdo a la ruptura de la fibra, para nosotros es hipertrofia, crecimiento de la masa muscular. Para el cuerpo es una amenaza, es una lesión. Como lesión, inmediatamente se activan las células satélites. Esas células satélites tienen unos transcriptores, unos codificadores, unas memorias genéticas que van a ir al sarcómero y van a regenerar la fibra muscular para que siga creciendo. El número de células satélites depende mucho del tipo de músculo, del tipo de fibra y el tiempo de recuperación que tenga entre un estímulo y otro, que ésta se active. Los parámetros fisiológicos de pausas de recuperación es importante tenerlas en cuenta, porque muchas veces los entrenadores hacen o planifican sesiones con unas intensidades y unas cargas muy altas, pero no tienen en cuenta ese tiempo de recuperación. Y eso se llaman pausas de recuperación fisiológicas. No están inventadas, eso ya hay estudios de soporte sobre evidencia médica y fisiológica que usted tiene que tener unos tiempos de recuperación. De lo contrario, pues esto va a tener unos efectos negativos, porque si esto se da, por ejemplo, en el miocardio, en el tejido cardíaco, se da en el tejido endotelial de las venas, arterias, vasos y capilares, puede haber problemas que no son reversibles y entonces inmediatamente no vamos a tener los efectos sobre el organismo deseados, y entonces ahí convertimos el deporte en una amenaza a la persona. No es como un aporte a la salud, al bienestar y a la formación deportiva sobre unos principios del entrenamiento que es progresión, individualización, ¿sí? Alternatividad, todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué son los mioblastos? Los mioblastos son unos precursores desde el punto de vista de embriología que nos van a generar estas condiciones de cambios, modificaciones a través de unos transcriptores genéticos, y estos precursores empiezan a formarse desde el año lunar, desde el año que usted está en el vientre materno.
Y por eso, desde esa época, desde ese vientre, desde esa formación fetal, cigótica, empiezan todos estos efectos fisiológicos epigenéticos a formar el fenotipo y el genotipo para luego, cuando usted ya empieza a activar el cuerpo, forma el somatotipo, que son 3 conceptos que se manejan en deporte, pero todos basados en lo que es epigenética, genética estructural y molecular, la parte de transcriptores genéticos, traductores, adaptógenos, modificadores epigenéticos, nucleóticos y todo lo demás. Los procesos epigenéticos y biológicos a través de estos procesos embrionarios pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos programas que los hacemos en mujeres gestantes. Entonces se llama ejercicio profiláctico para mujeres gestantes. Y ahí se toma la importancia de que la persona que estudie deporte y se especialice en esta parte del deporte tenga en cuenta la importancia de la profilaxis a través de ejercicios que se le dan a estas mujeres gestantes para que estos efectos epigenéticos, biológicos, se den dentro del año lunar del chico. Por eso es importante que entendamos que todas estas modificaciones se dan desde el momento que a usted lo engendran. No es solamente cuando usted empieza a hacer actividad física, cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, cuando empieza a correr. No, desde el momento de la gestación. Y esto nos olvidamos porque son procesos biológicos, ¿sí? Embriologías son procesos que se tienen que hacer y entonces son supremamente importantes porque de acuerdo a esto pueden también crearse alteraciones que no son reversibles. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de la mitocondria es las funciones que tienen las mitocondrias, ¿no? Esas funciones que tienen las mitocondrias para nosotros tenerlas muy en cuenta, y es como el soporte de esta charla, es que las mitocondrias inciden en muchas funciones del cuerpo, no es solamente en la respiración a nivel de tejido, como se indica generalmente en deporte, donde se hacen los procesos bioquímicos para producir ADP y ATP, procesos oxidativos para oxidar la glucosa y para que se genere pues glutatión, glucagón, toda esta parte. La mitocondria tiene varias funciones. Por ejemplo, interviene en la respiración celular, interviene en la termogénesis corporal, interviene en la apoptosis, que es la muerte celular programática diferenciada. Esta apoptosis puede darse por 2 vías, intrínseca y extrínseca, ¿sí? La intrínseca se da a nivel mitocondrial y la extrínseca se da a nivel de factor necrótico tumoral TNF, que es un codificador específico, pero que la célula, la mitocondria, a nivel celular, tiene que estar muy regulada con este factor necrótico tumoral. La síntesis, la mitocondria también participa en la síntesis de proteínas y autorréplicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las proteínas que entran a la mitocondria, esto van a ser codificadas a través del núcleo y la mitocondria pues va a tener su propio ADN, lo sintetiza y hace sus propias proteínas para ser utilizadas a nivel de organelos celulares. Otra función que tiene la mitocondria es que almacena los iones de calcio. Y esos iones de calcio en el deporte son supremamente importantes porque son los que van a nivel de retículo endoplasmático. Cuando estas concentraciones de calcio aumentan, ¿sí? Entonces inmediatamente
van a incidir en la contracción y la relajación de la fibra. Y aparte de eso, entonces, cuando las concentraciones de calcio se reducen, va a haber una reducción a nivel de procesos bioquímicos, lo que hace que esto se altere, o hace que esto altere el pH intracelular y entonces tengamos problemas, por ejemplo, con la eliminación del ácido láctico. Otra función que tiene la mitocondria, ¿sí? Para que tengamos en cuenta es el almacenamiento de los iones de calcio en el retículo endoplasmático, la reproducción sexual también incide la mitocondria. También tiene funciones específicas, como es la producción de ciertas sustancias para acabar con los radicales libres, que son unas moléculas supremamente desestabilizadoras en el cuerpo y que hacen que la mitocondria se dañe y de allí se generen enfermedades mitocondriales que en pleno siglo XXI es la razón del estudio de la biogénesis mitocondrial. La mayoría de las enfermedades del siglo XXI tienen que ver con disfuncionalidades de la mitocondria, son enfermedades mitocondriales. Y se van generando a través de malos hábitos de vida, malos estilos de vida y el síndrome del sedentarismo, como ustedes ya lo saben. Esta gráfica que yo les puse aquí es porque hay que tener en cuenta que el tejido muscular pues tiene 4 cualidades que se tiene que tener en cuenta y que si la mitocondria no funciona, estas 4 cualidades en el músculo no se van a dar. Entonces, pues hay estudios relacionados ya con esto muy interesantes que nos llevan a que nosotros tengamos que tener muy en cuenta lo que es el proceso bioquímico intramitocondrial, intracelular y a nivel de miocito, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora, no solamente, pues vuelvo y repito, estamos hablando de deporte, nos especificamos en el miocito, pero no quiere decir que esto de la biogénesis mitocondrial no se dé pues en el osteocito, no se dé en la célula grasa, no se dé en la célula hepática, en el hepatíe, en el músculo cardíaco, en las células, en las neuronas. Entonces, todo esto se tiene que dar a nivel de diferentes tejidos, es lo que se llama efecto cascada en medicina. Si se altera un tejido, altera el otro. Si se altera una célula, altera la otra. Entonces, esto es supremamente tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, dentro de estos procesos que se dan, aquí, por ejemplo, dentro de estos procesos que se dan recuperatorios a nivel de la regeneración del sarcómero, esto se tiene que tener muy en cuenta porque la mayoría de las lesiones que se dan a temprana edad, estamos hablando los entrenadores que trabajamos con niños, vuelvo y repito, entre los 2 y los 5 años, por ejemplo, en el jardín infantil, cuando hacemos la educación física del preescolar. Estos efectos se dan en los niños. Después, cuando pasan a extracurriculares, a ser parte de la formación deportiva a largo plazo, también se da. Y es fundamental, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene lesiones, cuando una persona es operada y está mucho tiempo con una férula móvil que no deja moverse, entonces necesariamente este proceso se tiene que hacer para reparar, se llama reparación tisular, la cicatrización, fundamental, ¿sí? Y también va a incidir mucho en la parte de la coagulación, la reparación y la regeneración de tejido tisular. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que toda esta partecita que nosotros tenemos aquí en la fibra, generalmente cuando tenemos una intervención quirúrgica, cuando tenemos una lesión, un desgarre, un macrodesgarre, una fisura,
un hematoma. Esto va a tener que incidir en la fibra muscular y en el sarcómero. Esto es lo que se conoce, pues, dentro del argot médico como la quimiostaxis o la migración celular dirigida a través del sarcómero para regenerar la miofibra y que el sarcómero quede como nuevo, pero técnicamente se llama quimiostaxis. Y otro proceso que se da a través de esto que estamos comentando mitocondrialmente se llama angiogénesis, que es la diferenciación y la proliferación celular. Se tiene también que hacer a partir del sarcómero, a partir de los polimorfismos, que es la información genética que se va a disparar a través de factores de crecimiento y a través de la regeneración o estimulación de nuevas células para que ese tejido pueda oxigenarse, pueda crecer y pueda mantenerse. Y como decía pues anteriormente, la liberación de factores de crecimiento endoteliales también tiene que ver con esto de la biogénesis mitocondrial. Aquí tenemos nosotros una célula satélite que se activa en el sarcómero y en el momento que se activa pues va generando ciertos espacios, ciertos aspectos a través de la actividad física. Yo lo que quiero recalcar aquí con esta diapositiva es que mientras usted haga actividad física regular, mientras usted tenga bajo su orientación gente que esté haciendo actividad física, independientemente si es fútbol, básquetbol, voleibol, ciclismo, atletismo, natación, esgrima, taekwondo, hapkido, judo, karate, aguas abiertas. Estos efectos se dan en todos los deportes, en todos. La pregunta es, ¿en qué porcentaje se daría de acuerdo al deporte y de acuerdo al medio en que se practique? Ese sería la gran interrogante. Y segundo, este sería el soporte para que nosotros tuviéramos en cuenta el por qué cuando nosotros hablamos de zonas de entrenamiento, hablamos y le damos gran importancia a la parte aeróbica, a láctica, porque muchas veces la gente, cuando se enseña en deporte las zonas de entrenamiento, los parámetros fisiológicos de acuerdo a esas zonas de entrenamiento, los tiempos que hay que trabajar en las zonas de entrenamiento, las concentraciones del ácido láctico de acuerdo a las zonas de entrenamiento, la frecuencia cardíaca que hay que manejar de acuerdo a la zona de entrenamiento, ¿sí? Y los tiempos de reacción que existen internamente dentro del tejido, la célula y a nivel mitocondrial y a nivel sarcomérico, esos tiempos hay que respetarlos. Y la recuperación entre una zona de entrenamiento, si usted está trabajando en una zona de entrenamiento, entre una sesión de entrenamiento y otra sesión de entrenamiento, también va a ser importante ese tiempo de recuperación. De lo contrario, nosotros estamos atentando contra estos efectos fisiológicos que se tienen que estructurar en todas las personas, en todas las personas. Aquí tenemos nosotros la correlación de células satélites entre deportistas, ¿sí? Esto es ya la parte, pues, analítica, médica que nosotros hacemos, los análisis, las correlaciones, los análisis de centro y análisis descriptivos, los análisis de regresión múltiples, análisis multivariado, índices de dispersión, análisis de dispersión, para luego sacar estas grafiquitas, que es lo que nos muestra a nosotros los efectos que han tenido dentro del cuerpo del deportista, las diferentes cargas, intensidades y frecuencias y los diferentes trabajos que hemos aplicado. Los efectos fisiológicos del entrenamiento sobre la sarcomerogénesis, el aumento de células satélites,
Se activan las células satélites por sistema inmunológico, aumento de síntesis de proteína. Eso es como los efectos generales. Y el primer efecto específico es aumento de la fibra muscular por activación de las células satélites, la diferenciación y formación de nuevas fibras musculares, se efectúa una hipertrofia sarcomérica y se efectúa un crecimiento sarcoplasmático. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted cause un efecto de crecimiento de la célula muscular, entre más grande la célula muscular, pues usted va a necesitar más zonas de contracción y relajación y va a necesitar más mitocondrias para poder respirar. Eso es como si usted, voy a poner un ejemplo, si usted va creciendo, o sea, el corazón suyo y el pulmón cuando tenga 6 años no va a ser el mismo tamaño que cuando tenga 8 y 10 y cuando tenga 12 y 14. Pero eso se da de acuerdo a unos estímulos, ¿sí? Y si estamos hablando de deporte, esos estímulos nos van a generar esas modificaciones, esos cambios, esas potencialidades de acuerdo a un crecimiento secular que usted vaya adquiriendo y esas modificaciones fenotípicas. Ese fenotipo modificado a través del deporte nos va a dar un somatotipo que nos va a estructurar los diferentes componentes del cuerpo acorde al deporte que estamos haciendo. Y estos son parámetros que nosotros tenemos que empezar a ver como orientadores de lo que estamos haciendo. El segundo efecto es la donación de núcleos a otras células. Esto quiere decir que recuerden que las células tienen unos núcleos donde tiene la información codificada. Eso tiene unos transcriptores y tienen unos adaptógenos. ¿Qué quiere decir esto? Eso es como cuando yo hablo en ruso, el que me escucha tiene que escuchar bien para poder luego hacer la transcripción de lo que yo hablé en ruso y poderlo escribir de la forma más correcta. Eso es lo que pasa a nivel celular, a nivel sarcomérico y a nivel biológico, pues a nivel de tejido. Entonces, básicamente, esos son pasos que se dan a través del tiempo y se estimulan principalmente, no es la única fuente, se estimulan principalmente con el deporte, la actividad física. Desde allí se toma la importancia que usted tenga dentro de su cultura, dentro de su sistema político, como lo hablaba el profesor, dentro de su ideología de un ministerio de deporte, de una secretaría de deporte, de un ministerio de salud, que usted deba de hacer mínimo 3 veces a la semana actividad física regular aeróbica, como lo tipifica el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la Federación Española de Medicina Deportiva, la Asociación Europea de Medicina Deportiva, el Colegio de Fisiología Australiano, el Colegio de Fisiología Inglés y la Asociación Hispanoamericana de Deporte. Usted debe hacer mínimo 3 veces a la semana actividad física. Otra cosa es si es deportista, si no es deportista, si tiene alguna disfuncionalidad, si tiene alguna cardiopatía, o si está preparándose para una cirugía, o se está recuperando de una cirugía, o le están mandando a hacer deporte para regular ciertas alteraciones metabólicas, como una resistencia a la insulina, como un desgaste de menisco, como una escoliosis, una cifosis, un problema cardiopático a nivel obstructivo. Entonces, eso ya se llama prescripción de ejercicios o parámetros clínicos, pero que se basa en la parte deportiva y que lo que busca es modificar, potencializar, regenerar el sarcómero, estimular las células satélites, estimular la biogénesis mitocondrial y estimular ciertos patrones genéticos que a usted le van a incidir en las diferentes capacidades coordinativas básicas
y las capacidades condicionantes que conocemos ya nosotros los que estudiamos deporte y los que somos ya preparadores físicos, somos profesores, somos entrenadores y trabajamos en el medio deportivo. Entonces, el enfoque fisiológico sobre la sarcomerogénesis o memoria muscular es este. Las células musculares crecen a un punto que necesitan nuevos mionúcleos para desempeñar sus funciones vitales. No siempre que la célula crece se necesita adicionar más mionúcleos. Antes la célula debe alcanzar un tamaño umbral. Ojo con esta parte. La célula no es que va creciendo y va creciendo y va creciendo desproporcionalmente. No, eso tiene unos umbrales de crecimiento y esos umbrales de crecimiento tienen unos tiempos para restablecer y adaptar los cambios y vuelve y crece y vuelve y crece. Durante el entrenamiento se producen daños en las fibras musculares por esfuerzo, dañando parcialmente o totalmente la fibra, donde mueren algunos miocitos. Si se deja de entrenar, practicar actividad física o por lesión, se reduce el tamaño de miocito, pero no se altera el número de miocitos. Ojo con esta parte. Se reduce el tamaño, o sea que el miocito tiene como una atrofia de tamaño, pero no el número de miocitos, que es donde realmente está la sarcomerogénesis o la memoria miocítica, para cuando ese miocito que está reducido y está como en invernación sea estimulado, vuelva y regenere a nivel de sarcómero nuevas bandas, nuevos estímulos de contracción y relajación, pero ya tiene una información genética que restablece mucho más rápido. Y si esto, por ejemplo, lo relacionamos con una persona que ha sido sedentaria, que ha sido pasiva, pues va a ser muy diferente esta memoria miocítica. ¿De dónde sacamos los nuevos miocitos? Las células satélites son las células madres del músculo que están en la fascia lata. Satélite se les dice porque es como si la Tierra estuviera aquí y la Luna estuviera acá. El satélite de la Tierra es la Luna, ¿estamos de acuerdo? Las células satélites también se encuentran en órbita alrededor del músculo, por eso llaman células satélites, o el biólogo que las descubrió le puso satélite por la simulación que hacía entre la Tierra y la Luna. Entonces, estas pues dormitan, como dije, hibernan en la membrana basal y se activan cuando se activa el mecanismo de sustitución corporal de la orden, genéticamente hablando, y aumenta la reserva miocítica, aumentando el número de mionúcleos y su capacidad de transcripción de información de lo que quiere que se haga a nivel del miocito y a nivel del sarcómero. Y empieza a estimular la síntesis de proteínas que entran para que éstas manden la información en la cantidad que es, al lugar que es, en el momento adecuado que debe ser. Esa es lo más interesante allí. Este mecanismo se activa solo en ejercicios aeróbicos secular. Ojo con esta parte que estoy diciendo acá. El 70% de la sarcomerogénesis se activa aeróbicamente. No estoy diciendo que anaeróbicamente no se dé, pero en su gran mayoría, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, se generan con ejercicios aeróbicos y en menos cantidad se generan en ejercicios anaeróbicos. Voy a poner un ejemplo. La halterofilia, el fisicoculturismo, es una gran limitante que tienen estos deportes. ¿Por qué? Porque el músculo se hipertrofia, pero como ellos casi no hacen trabajo aeróbico y tienen un porcentaje muy mínimo como efecto fisiológico de la sarcomerogénesis y la biogénesis mitocondrial. Por eso es supremamente importante
que estos deportes que son anaeróbicos, no son aeróbicos, la halterofilia y el fisicoculturismo son catalogados ejercicios anaeróbicos. Tiene que hacerse un trabajo aeróbico para que estos efectos fisiológicos se mejoren en estos tipos de deporte y no generen alteraciones a nivel de células. Porque una de las cosas que más se generan en estos deportes son estrías, celulitis y otros tipos de enfermedades, rabdomiolisis, por ejemplo, que se generan porque quieren ganar masa muscular, porque es como el objetivo, la fuerza, y entonces se pierde con estos conceptos epigenéticos de base. Bueno, este efecto fisiológico se pierde con la edad, ¿sí? Y con el sedentarismo. En teoría, pues a medida que vamos entrando a cierta edad, este efecto se va perdiendo, lo que se llama sarcopenia, pero vuelvo y repito, esto es en teoría, porque esto depende mucho cómo nosotros lleguemos a cierta edad y cómo sea nuestro estilo de vida desde el punto de vista nutricional, emocional y deportivamente hablando. Entonces, no siempre esto se va a cumplir porque pues hay gente que es muy deportista, entonces esto se va a retardar un poquito en llegar. Los eventos iniciales de la sarcomerogénesis, desde el punto de vista epigenético, es cómo esto se transmite, cómo se hace, cómo se señaliza, cómo se dosifica, cómo se hace para que llegue la señal al punto adecuado, cómo esa señal es identificada, es interpretada y es aplicada en ese momento que se necesita. Básicamente, esto es lo que yo quería explicar en esta gráfica. Se habla de una actividad contráctil, tiempo de contracción fisiológico. Sucede unos mecanismos muy rápidos que responden a potencialización de la acción del sarcómero, la membrana plasmática del músculo, activación de la proteína de superficie llamada integrina, que es un mecanostraductor traductor, traduce la señal mecánica del exterior al interior de la célula, ¿sí? Los flujos de iones de calcio positivo y calcio 2 positivo. Este calcio sencillo está en la cresta, segunda cresta de la mitocondria, y este calcio potencializado está en la segunda cresta de la mitocondria, ¿sí? Y esto incide a nivel de sarcómero. El calcio, mientras tenga las cantidades y las concentraciones adecuadas, va a haber buena contracción y relajación. Cuando esto se altera a nivel sarcomérico, se produce el famoso efecto que se llama contracción sostenida tetánica, o lo que usted llama comúnmente como calambre. Y esa contracción sostenida tetánica produce una fatiga neurofisiológica a nivel de la miofibra. Y eso, a nivel miofibrito, puede dañar las células. Ojo, no las altera, las daña. O sea que usted va perdiendo células y toca que volver a regenerar a través de un proceso oxidativo. Los cambios de duración de los puentes cruzados también inciden en esta parte de los efectos epigenéticos. Desarrollo de la tensión. Este desarrollo de la tensión de la fibra se llama tensegridad mitocondrial miocítica inducida. Tensegridad mitocondrial miocítica inducida. Técnicamente se llama así, ¿sí? Y esas tensiones a nivel vectoriales también tienen que incidir sobre la fibra, y esas tensiones también inciden sobre el hueso. Por eso, cuando esto no se tiene en cuenta, muchas de las contracciones que nosotros hacemos por encima de los parámetros fisiológicos, de los límites fisiológicos, nos generan fisuras y rupturas en los huesos, ligamentos, aponeurosis, meniscos. Y esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Cambio de la duración de los puentes cruzados, desarrollando tensoactividad y
esta partecita de acá de última, que es el recambio de ATP, ¿sí? Adenositrifosfato, que es una molécula energética potencialmente hablando, es la que regula y estimula el metabolismo del sarcómero y del miocito. Cuando esto se altera, entonces la célula sufre un desbalance metabólico que hace que por mucho glucógeno que tenga y por mucho oxígeno que tenga la célula, no son las cantidades suficientes para que ésta se mueva, se active y haga su función. Entonces, esto es fundamental. La cadena muscular, pues hay que tenerla en cuenta porque siempre que nosotros hablemos de sarcómero, hablamos de músculo y esa cadena muscular es neurofisiología. Eso se llama efecto cascada, ya lo había dicho, y las cadenas musculares pues representan las regiones que a través de estas se transmite y se prolongan las fuerzas del cuerpo. Con una mayor organización, esto hace que los músculos y las regiones distales trabajen de manera organizada e interconectadas. Y las cadenas miofibrilares son vías de comunicación entre estas estructuras llamadas sistemas de tensión recíproco y determinan nuestros patrones de postura. Con esto se corrige el origen del dolor y las neuropatías y la higiene postural. Ustedes la ven allí. 3 conceptos para recordar a nivel de la cadena muscular y a nivel de las cadenas miofibrilares. Tensión muscular, que se dan en los usos neuromusculares. Estiramiento muscular se dan en los usos neurotendinosos y la posición articular que se dan en los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de terminaciones sensoriales. Eso se llaman kinestésicos. Y en los sistemas de entrenamiento, esto es uno por nombrarlo, hay muchos. Hoy en día ustedes saben que hay muchos sistemas de entrenamiento dependiendo del deporte, dependiendo el medio, si es en tierra, si es en agua, si es en aire, si es en altura. Pero aquí tenemos nosotros como un ejemplo de aplicación de lo que es la sarcomerogénesis y la biogénesis mitocondrial a un sistema de entrenamiento. Entonces aquí está la explicación: mejora la resistencia glucolítica, glucólisis aeróbica, oxidación de la masa grasa, lipogénico, un efecto lipogénico para que esta grasa luego pase a ser glucosa, aumento de la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar tiene que ver mucho con la capacidad aeróbica, ¿sí? Y la parte cardíaca. Entonces, la capacidad pulmonar nos da la potencia aeróbica, la capacidad aeróbica, y la cardíaca la potencia aeróbica. ¿Qué es la capacidad aeróbica? La capacidad que tienen los pulmones de captar oxígeno y este es llevado al corazón. Y la potencia aeróbica es la capacidad que tiene el corazón de llevar sangre oxigenada al músculo ejercitado. Y luego viene todo lo que son los procesos de sarcomerogénesis, biogénesis mitocondrial, transcriptores, codificadores, sintetizadores, adaptógenos, toda esa cadena epigenética que se da al interior de nuestro organismo, que no se ve, como digo, pero que son efectos que si usted no los tiene en cuenta, de alguna manera, muchas veces no logra los objetivos que usted se plantea. Entonces aquí está la explicación de este sistema de entrenamiento que hoy en día se está llevando a nivel mundial como uno de los últimos. Es un entrenamiento que también se practica a nivel militar, pero que muchas veces desconocemos los indicadores fisiológicos, bioquímicos y metabólicos que se tienen que hacer para que esto se pueda hacer o tenga los efectos reales que uno busca. El entrenamiento concurrente, que es otro tipo de entrenamiento, ¿sí? Que también tiene que ver con esta parte de biogénesis mitocondrial y sarcomerogénesis, y que tiene unos grados de entrenamiento, unas cualidades por zonas de entrenamiento que tenemos que tener muy en cuenta. La planificación a la inversa, que es otro tipo de entrenamiento, ¿sí? Entonces aquí está la explicación brevemente, que es la planificación a la inversa. Y aquí tenemos ya, de acuerdo a todo lo que hemos hablado de la
contracción, el sarcómero, las fibras, las miofibras, el crecimiento miofibral, sarcomérico, se dan estas tablitas de referencia que son los tipos de fibras que ustedes ya conocen, lentas, rápidas, intermedias, que de acuerdo a un entrenamiento se pueden volver rápidas o lentas. Están los colores, están los tipos de fibra y las contracciones de acuerdo a unas características, ¿sí? Por zonas aeróbicas. Y para cerrar este primer bloque, yo pongo siempre esta frase: planificamos y soportamos los programas macrociclos, mesociclos, microciclos y morfociclos bajo soporte científico, o seguimos improvisando e ignorando los soportes científicos y evidencias médicas para desarrollar una formación deportiva y llegar al alto rendimiento y al rendimiento. Usted escoge. Ahora, esto no solamente se aplica para el rendimiento y el alto rendimiento. Vuelvo y te digo, por ejemplo, el profesor que vive en los Estados Unidos, que es certificado por el Colegio Americano de Medicina para hacer prescripción de ejercicio, entonces son fundamentos fisiológicos que se tienen que tener en cuenta. El profesor que estudió en Leipzig, Alemania, que yo también estuve allá, tiene que tener en cuenta también que si trabaja con niños en fútbol, las categorizaciones son supremamente importantes, tienen que tenerse unas evaluaciones periódicas, no que porque son niños entonces no ameritan ciertas evaluaciones. Yo no comparto ese concepto, lo respeto y tengo mi soporte. Entonces, muchas veces asumimos de que no necesitamos controles, pero es porque no vemos realmente los efectos que se dan en el organismo, pero en el organismo se dan muchos efectos. Depende de nosotros que se den positivamente o negativamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta ahí esta primera parte. Hilder. ¿Aló? Hilder. Un momento, estoy ajustando sonido. Bueno, voy a salirme. Sí, ya, un momento, yo hago eso. Bueno, campeón. Muy sí. Excelente, profe. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Alguien que haya a levantar la mano, 9:38, para que tomemos 15 minuticos. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor. O también que quiera aportar, ¿no? No hay problema. Exactamente. También aprende uno, sí. ¿Alguien por ahí que quiera dar algún aporte, que quiera hacer alguna pregunta? Ahí, Ángel, ven. Ángela levantó la mano. Listo, profe Ángel Gutiérrez, lo escuchamos. Y Patricia Rivas. Un placer conocerle, doctor Alfonso. De verdad que su dinámica referente a los estudios científicos, ¿verdad? Yo soy el que estudió con el Colegio Americano y sí, realmente me tiene como que, wow, qué refresh. Tengo una vez en mi cerebro como que, wow, hay muchas cosas que quizás había olvidado porque yo estoy certificado, ¿sabes? Mi preparación es desde el 2014 para acá, ¿sabes? Todas las actualizaciones, todo lo que habló referente a eso y su opinión referente a lo último. Yo tengo también mis opiniones relacionadas a, un ejemplo, la disciplina del CrossFit. Ahora mismo estamos llevando a cabo un estudio a 10 años sobre la disfunción de las articulaciones, las coyunturas, el efecto que está causando metabólicamente hablando en el área de... Wow, de verdad que estoy sumamente emocionado de verle, un honor conocerle. Espero Gracias. Que en un futuro podamos tener más comunicación porque realmente, aunque yo estoy acá, yo vivo en Colombia. Yo soy puertorriqueño, o sea, mi historia es un poquito... Mi vida es bien rega en el sentido de profesionalismo. O sea, he viajado bastante, he tenido la oportunidad de conocer grandes exponentes, lo conozco a usted hoy. No había tenido la oportunidad de conocerle a través virtual, ¿verdad? Pero realmente lo que comentó en su primer bloque, realmente estoy sumamente emocionado de escuchar el siguiente. Un abrazo desde Michigan y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, muy amable. Sí, profe, muy bien.
Bueno, excelente. Vamos a escuchar ahorita, profe Patricia Río había levantado la mano, pero la bajó. Ahorita la escuchamos, profe. Sí, profe. Ah, listo, Patricia, te escuchamos. Bueno, de verdad, profe, que excelente charla, muy buena. De hecho, yo siempre he estado como investigando, siempre me he metido en ese cuento y más porque tengo también un hijo deportista. Mi hijo juega voleibol. De hecho, hay muchas cosas que no comparto y a veces lo pongo a escuchar varias de las charlas que hemos tenido cuando él está aquí, porque lastimosamente el profesor se ha quedado como en la otra era. Yo le decía a él que aprovechara todo lo científico que hay ahora y que él lo tiene más a la mano ya que vive en Cali. Yo trabajo acá en un municipio y para poder llevar a ese chico donde llegó y, y estar posicionado cuarto en el mundo, me tocó un trabajo bastante arduo. Uno, porque tiene una discapacidad. Dos, porque en la familia no aceptaban que tenía esa discapacidad. Y lo otro fue que me ayudaron muchos las personas que trabajan en Indervalle, en la clínica del deporte, a hacer todo ese proceso con él. Entonces, sí, muchos de los compañeros tenemos un nutricionista, un médico, alguien que nos colabore en esa parte. Hay que aprovecharla al 100% porque uno como entrenador hay veces se dedica como solamente a planificar y a evaluar la parte deportiva y lo que uno ve. Eh, Ahora con todas estas charlas que hemos recibido y pues que yo mantengo como actualizándome mucho, la parte científica es muy importante para poder evolucionar un deportista y para poder llegar al alto rendimiento y estar en un mundial, en un ciclo olímpico, hasta para llegar a un nacional, como le digo yo a mis atletas. Entonces, de verdad que muy enriquecedora esta clase. Bueno, profe. Excelente. Mi profe Alfonso. Sí, yo le iba a decir a la profe, mire, yo soy caleño, ¿no? Yo soy caleño, simplemente pues que he vivido en muchos países, ahora estoy radicado en Ecuador, pero yo soy caleño y tuve la oportunidad de trabajar con el Centro de Medicina del Deporte que queda detrás de las piscinas panamericanas, que creo que fue donde tú llevaste a tu hijo. Cuando yo Aún trabajé... queda ahí, profe. ¿Ahí queda? Sí, aún queda ahí. Ahorita es bueno, Centro de Medicina Deportiva. Exacto. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar allí, como tú dices, en ese entonces dirigía el INDER Gustavo Trujillo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar una propuesta para comprar muchos equipos. Y una de las cosas que nosotros siempre dijimos era de que, hombre, al deportista hay que brindarle todo desde el punto de vista médico, científico. Ahora, yo sí quiero hacer una claridad aquí. El equipo médico interdisciplinario es el que te apoya a ti como entrenador. No es el que decide lo que tú vas a hacer con el deportista, claro. Que eso es una gran equivocación y hay mucho médico que se enoja por eso. Entonces, lo que nosotros hacíamos allí era un comité médico, se analizaban las cosas y luego se le transmitía al entrenador. Que te acerque al gane, y luego, por el gane lo mandaste. Con esas orientaciones, el entrenador o el preparador físico hacía las modificaciones y decidía si enviaba el chico a competir o no. Porque yo quiero hacer esa claridad. Muchas veces la gente piensa que es que uno es el que decide. No, uno lo que hace es que aporta de acuerdo a las evaluaciones. Uno dice, mira, este chico le falta en esto, hay que enfatizar en dedos máximo, en umbrales, falta resistencia de la fuerza específica. Entonces, es una cosa muy interesante, profe Patricia, muy interesante lo que usted acabó de tocar y la felicito. Profe Franco Guerrero, cuéntenos, Franco, ¿quién es? Porque llegó ahora Franco Guerrero, una presentación cortica y después lo que vaya a dar. Llegó hasta con casco. Profe, muy buenos días, ¿cómo le va? Siempre actualizándonos y capacitándonos día a día.
en las diferentes misiones que nos pongan, pero ahí le damos, ¿sí? Soy un soldado especial de acá del ejército ecuatoriano y la cual me dedico también a la parte deportiva, inclusive recién hace 2 meses, un mes, vine del Ironman 70.3 en Manta, lo cual también tengo un pequeño equipo de jóvenes que les ayudo con la capacitación para que ingresen a las escuelas militares, ¿sí? De acuerdo a un microciclo o un mesociclo, depende el tiempo que ellos dispongan para que puedan ir a dar las pruebas, lo cual también trabajo con otro compañero que se encuentra en la sierra para que, o sea, ya cojan más hemoglobina y den las pruebas allá. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un hijo que también es deportista. Recién ingresó, está en lo que es en el boxeo. Él vino de unas competencias allá de Colombia, en un campeonato intercontinental que hubo allá. O sea, quedó vicecampeón allá. Lo cual él tuvo una pequeña luxación en lo que es en el manguito rotador, una lesión. ¿En qué tiempo tal vez él pueda realizar ya ejercicios específicos para que, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, al terapista, al traumatólogo que lo vio, dice que en un mes, pero o sea, para que él no pierda o sea, el físico en otras áreas, o sea, yo le hago que también, por ejemplo, puede realizar trote, por ejemplo, no en la misma al mismo ritmo que él tiene, pero, o sea, un ritmo medio para que, o sea, no pierda otras capacidades en las otras articulaciones de su cuerpo. ¿Qué me recomendaría usted, Magíster? Muchas gracias de antemano. Bueno, profe, primero que todo, recuerde que el boxeo es un deporte de contacto, ¿sí? Sí. Segundo, es un deporte que combina la capacidad aeróbica con la anaeróbica. Y tercero, cuando una persona se lesiona, aquí en el hombro, esta cápsula articular tiene varias estructuras anatómicas. Lo primero que hay que hacerle a un deportista cuando tiene dolor acá se llama una radiografía. Si en la radiografía no aparece nada, entonces inmediatamente se le debe de remitir una electrosonografía de tejido blando. La radiografía nos va a dar información a nivel óseo, pero como hay tejido blando que no sale en la radiografía, por eso se manda una electromiografía de tejido blando para que sea más específico el diagnóstico diferencial. Ni el fisioterapeuta ni el médico, mientras no le haga estos exámenes, él no puede saber ni qué tiene, ni el grado de inflamación, ni con qué se va a manejar la disfuncionalidad. Y tercero, es fundamental que mientras él tenga dolor en el hombro, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, ¿no? Que llegó así del campeonato. Ojo con lo que voy a decir. Esas lesiones que aparecen en diferentes campeonatos pueden ser causa de un mal tratamiento odontológico. Eso se llama odontología neurofocal. Cada muelita está correlacionada con un área anatómica. Entonces, esas lesiones en las articulaciones, en la aponeurosis, en los epicóndilos, si yo no tengo buen tratamiento odontológico, aparecen lesiones focalizadas que mientras esa muelita no sea tratada, ahí va a ser crónico. Entonces, son 3 cosas que hay que tener en cuenta ahí, independientemente que usted lo tenga entrenando o no. Claro, yo sé que el tren inferior no está malo, el otro brazo no está malo, pero sí hay que tener en cuenta y enfatizar en que el hombro es una articulación supremamente importante. Esta articulación claviculohumeral en boxeo es supremamente importante porque tiene que ver con el core, con el cuerpo, con el tórax. Y si esto se lesiona, entonces vectorialmente usted va a perder ciertas capacidades a nivel de biomecánica. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, profe Franco. ¿Listo?
Muchas gracias, profe. Bien. Muy amable por enriquecernos con sus conocimientos día a día. Espero nos siga capacitando. Muchas gracias de antemano. Bueno, profe, muchas gracias Bueno, a ti. por ahí vi la mano levantada del doctor Juan Hojas. Doctor Massa. Juan Hojas, por ahí lo vi levantado. No me baje la mano, no me baje la mano, doctor. No, 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 sencillamente la bajé, tenía el brazo cansado y también la lesión en el hombro, que no es la del chico boxeador, del compañero Guerrero, sino es la edad, es la edad. Bueno, felicitar al profesor Alfonso Barbosa por esa magistral conferencia que siempre uno aprende y en este caso estábamos a la expectativa de los detalles que iba a decir porque refrescamos unas cosas y aprendimos otras. Es decir, hay muchas cosas que uno se va olvidando cuando no lo hace repetitivamente y por supuesto que refresqué muchas cosas con esta conferencia que acaba de dar. Sí, aclarar en este caso, o sea, aportar en este caso que cuando fui para el compañero Guerrero, cuando fui director de la Academia de Boxeo, tenía muchos boxeadores que presentaban precisamente lesiones en las articulaciones, sobre todo a nivel de rodillas, que es una lesión muy común en los boxeadores por el pique constante en que tienen que mantenerse, que se llama llamada Oswald-Slater. No sé si el profe Barbosa les puede hablar de ello. Es una lesión muy común en la rodilla y eso se debía a dos cosas fundamentales. Como bien dice el profesor Barbosa, nosotros lo determinamos por el nivel de caries que tienen los atletas boxeadores que no se las atendían. Y a su vez por el nivel de alimentación que comían muchas carnes rojas. Y era contraproducente el hecho de comer constantemente carne roja porque producen caries en las dentaduras. Y un golpe fuerte en la cara con caries puede traerle lesiones severas a los boxeadores. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero en definitiva, el comentario que iba a hacer era, bueno, agradecerle específicamente al profesor y a la espera estoy de la segunda conferencia entonces para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, feliz de todos. Vamos a las 9:48, pero yo miro, 45. 15 minutos, 10 en punto, nos vemos. No se vayan a desconectar, eso sí, yo voy a apagar la grabación para arrancar la otra.